Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos lo que es el plano de arquitecto de datos. En este caso, el flujo operativo para dominar las funciones esenciales en hojas de cálculo. Pues tenemos que ensamblar precisamente dimensiones, estructuras, temas sobre las bases de datos. Tenemos que darle esa estructura. Entonces, para eso, nosotros tenemos que estructurar en base de fechas, horas que establecen el contexto temporal, así como hacer una limpieza, una depuración de la información que nos va a ayudar precisamente a medir y cuantificar esta información, además de analizarla de forma aritmética, calculando los valores numéricos y automatizar lo que es la lógica que ejecuta decisiones basadas en estas reglas. Entonces, hay algunas fórmulas que nos ayudan, como estas que dicen hoy, nos regresan la fecha actualizada del día de hoy, y lo que es la hora, esta es la misma, pero sin embargo nos da la fecha en donde se registró la información. Entonces, estos son muy utilizados precisamente para temas de modelos financieros, reportes diarios, cálculos de edades, así como dashboards en tiempo real, marcas de tiempo para auditorías. Dentro de lo que nosotros buscamos también es hacer extracción de esta información. Podemos hacer extracciones de días, extracciones de meses, de años. Entonces metemos una fecha de entrada, como es la de hoy, y podemos hacer un análisis de 3 columnas separadas de día, mes y año. También podemos hacer cortes de texto y modelado, donde podemos por izquierda cortar la información del texto que tengamos en la izquierda, con la fórmula izquierda, especificando también cuántos son los numerales o los datos que nosotros necesitamos extraer, o hacerlo con derecha, que hay los sufijos o números de series. En este caso también podemos ensamblar datos fragmentados. Por ejemplo, aquí tenemos Juan, tenemos Pérez, podemos entre comillas, y utilizando la fórmula de concatenar nos da el nombre y la separación para concatenar celdas que nosotros tengamos separadas. Y en este caso, en la matriz de diagnóstico de conteo, vamos a tener que la función contar nos ayuda a contar números, no nos cuenta símbolos ni textos, no requiere una condición e ignora celdas vacías. Lo mismo para contar o contará o contar sí. Nos ayudan precisamente a hacer los conteos de registros totales no vacíos, contar solo incidencias específicas aprobadas, y pues no se requieren acciones, solamente en el contar sí se requiere una acción. Todo lo demás funcionan muy similares para ignorar celdas vacías y en el caso de cuenta de números. Aquí lo importante del contara es que también nos puede contar textos. Nos ayuda precisamente con símbolos o textos, nos ayuda a contar para hacer nuestros reportes. En el caso de agregación de volúmenes de datos, las sumas de rangos, los promedios, son fórmulas muy necesarias, por ejemplo, en estadística. Aparte, tenemos una extracción de datos de mínimos o rangos que también nos ayudan en las funciones estadísticas. En el caso del mínimo, el piso del conjunto de datos, y en el caso del máximo, pues ahí el máximo todos los datos que nosotros tenemos, aquí los estamos viendo, estos puntitos de acuerdo a esta ejemplificación que estamos viendo en la imagen. Hay otras pruebas lógicas que son decisiones automatizadas, donde nosotros ponemos el valor de la prueba lógica como mayor que, igual que, o igual o menor que. Podemos el aprobado o rechazado, que son los textos que nos ayudan a validar esta prueba lógica y saber si la acción fue rechazada o aprobada. También nosotros tenemos pruebas lógicas y criterios múltiples, donde nosotros tenemos las dos condiciones y esas condiciones deben cumplirse, y si no, pues nos darían una discrepancia. Por lo tanto, si estas dos condiciones se cumplen, entonces nuestra tolerancia va a ser cero. Y en el caso de la O, es una condición, o es esta función o es esta otra función, lo que nos ayuda a tener una flexibilidad en cuestión del análisis de información. Ahora, la arquitectura de una fórmula anidada, lo estamos viendo, es sí, el año, igual al 2024, contar sí, lo que sería el rango de las bases de datos, ponerle la condición mayor que cero, y en el caso de concatenar, aprobado, esto y pendiente. Esto nos ayuda precisamente que las hojas de cálculo a analizarlas de forma rápida, sencilla,
a pesar de que sean tan complejas. Entonces vamos a utilizar este archivito. Nosotros ya tenemos aquí este ejemplo donde tenemos precisamente una base de datos, tenemos una columna de check, una columna de el mes, el año, la tienda, la categoría, las cantidades, así hasta la generación de algunas fórmulas como fue la de concatenar, izquierda, derecha, largo, comparativa y validación. En este caso, esta es una tabla que realizamos eh, de rango, que aquí explicamos precisamente las columnas, el mes, el día, el año. Aquí vemos la fórmula que utilizamos y cómo se aplica, ¿vale? Entonces vamos a replicar esta tablita. Lo primero es que nosotros tenemos que seleccionar nuestra base de datos. Lo vamos a hacer hasta aquí porque si nosotros hacemos la tabla tal cual está, pues va a tardar mucho tiempo en ajustarse. Entonces le damos, seleccionamos los datos, damos tabla y la vamos a replicar aquí. Entonces la vamos a crear en tabla, nos va a poner precisamente los encabezados. Cuando nosotros seleccionamos la opción desde aquí, desde donde está dar formato de tabla, cuando la seleccionamos, siempre pregunta si hay encabezados, hay que darle check en esa casilla que nos dice encabezados. Entonces puedes hacerlo, voy a volver a realizar la acción. Aquí tengo el formato, aquí lo pongo en medio y si se fijan, aquí tienen la tabla encabezados. Si yo se les desactivo, no me ponen los encabezados. Me deja columna 1, columna 2, pero yo lo voy a activar. Ahí está toda bien hechecita la tabla. Ahora, de aquí, lo que decíamos, la casilla de check es verdadero o falso. Hay en unas versiones de Excel que no está funcionando esta casilla, hay que hacer un poquito de programación. En la versión Windows 365 funciona directamente, entonces aquí donde tenemos insertar, viene la controles, casilla y aquí nos pone los controles. Entonces nosotros podemos aquí seleccionar o deseleccionar las casillas que nosotros queramos de acuerdo al check que estamos haciendo. Ahora, en el tema de la fecha si se fijan está en número. Aquí vamos a cambiar el formato. Le vamos a dar fecha corta y tenemos la fecha corta. Por ejemplo, para el mes, aquí yo voy a escribir la fórmula igual mes. Aquí la tenemos. Vamos a seleccionar la celda donde está el mes y si se fijan, como ya la convertí en tabla, entonces en teoría si todo esto está vacío, que ahorita lo voy a vaciar, en teoría si todo esto está vacío, cuando yo la convierta en mes, me va a rellenar toda la información de acuerdo a los meses. Ahora, lo mismo voy a hacer para el día, le voy a poner igual día, y en este caso, al ponerle día, me va a traer los días de la fecha. Entonces, le damos un enter, si se fijan, aquí me trajo el 15, el 14, el 13, aquí tenemos los valores, igual en año, voy a poner igual año, abro paréntesis, que me extraiga el año de todas las casillas, ya lo tenemos. En la parte de concatenar, esta sería la fórmula de concatenación. En función del i, la diagonal y precisamente las dobles comillas que manejamos aquí. Así para verlo un poquito más grande, ver las fórmulas. Aquí voy a nada más trabajar con la parte de revisiones, vistas, aquí en vistas, movilizar los paneles pues, para cuando me desplace pues, poder ver la información, cómo se está comportando. Entonces, ya decía yo, el tema de concatenar también lo podemos usar con la fórmula. En este caso es una forma de concatenación diferente. De aquí, la tienda, por ejemplo, pedí que me hiciera la extracción de la celda de tienda desde la izquierda. Aquí yo, por ejemplo, selecciono, voy a cambiar un poquito el valor, le pongo aquí la tienda y cuando yo doy enter, pues me va a jalar todos. Por eso la importancia de hacer los datos en tabla, para que rápidamente nosotros podamos estar corrigiendo información o datos. Aquí lo mismo pasa con derecha, arrojamos la tienda y cuando lo extraemos por derecha, si se fijan, nos deja los datos entrecortados. Esto tendríamos que corregirlo con un poquito de programación y si no, hacer otra opción. La opción es la de datos, aquí en textos en columnas, que ahorita no lo vamos a hacer porque es parte de otro tema, ¿no?
Luego aquí en el conteo de largo, pues hacemos el conteo de largo de las celdas para saber cuántos caracteres tienen. Ponemos largo aquí de la tienda y nos da el porcentaje. Ahora, en el caso de la comparativa versus el mínimo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos comparando la celda de este valor de 3396.24 versus lo que sería la de 300, poniendo un límite contra un mínimo. Aquí el mínimo no lo tengo calculado, porque dice que es Z8. Vamos a tener que calcular, así lo podemos dejar ahorita por el momento, y como una fórmula donde nos puede mandar un error, pero sin embargo, nosotros al momento de darle enter, pues dice buena venta, porque pues no tenemos ese valor, pero en cuanto lo genere el mínimo, esto tendría que cambiar. Entonces, nada más para ubicar los datos, nos vamos a traer toda esta información que tenemos aquí, desde Z3, desde Y3 hasta Z. Entonces, vamos ahí. Desde Y3 lo vamos a poner aquí, como si estuviéramos replicando. Aquí está la suma total, promedios, contar sí y demás. Entonces, aquí le vamos a poner igual suma de la suma de quién, pues de la venta total que estamos teniendo. Aquí está. Suma, aquí le vamos a poner en lugar de suma, promedio. ¿Vale? Le vamos a cambiar aquí a la fórmula, promedio. Luego vamos a hacer una fórmula que diga promedio sí, promedio punto sí. Y aquí le vamos a poner promedio sí conjunto. Nos va a decir la tabla de donde se va a estar basando, que en este caso, para el promedio de la venta, vamos a agarrar los valores de la venta y luego le vamos a decir el criterio, pues vamos a poner que sea la tienda sur. Aquí hay que tener cuidado con escribir bien los valores. Tienda sur, lo ponemos aquí y luego le podemos poner tienda norte también. Una vez, tienda norte, que me agarre los valores promedio y me los promedie, ¿no? Y le damos, faltan un poquito más de argumentos, dice rangos de criterio. Ya. Entonces hay que ponerle el criterio, que es este de aquí, y cerramos, enter, y ahora sí. Entonces nada más me trajo todos los valores de tienda norte. Ahora, este de aquí lo vamos a copiar, nada más le vamos a copiar, le vamos a cambiar a tienda sur, y listo. Entonces, si se fijan, los valores de los promedios pues, son diferentes de acuerdo a la tienda. Ahora, en el caso del máximo, pues, escribimos la fórmula de máximo, y todas las fórmulas trabajan el máximo sí, que nos ayudan mucho para hacer filtros o datos que necesitamos filtrar de acuerdo a los criterios que nosotros pongamos. Entonces aquí le ponemos máximo, esta fórmula la copio y le digo, ¿sabes qué? Ahora dame el mínimo, que ese mínimo es el que nos va a ajustar ya esta columna que habíamos dejado disponible. Si se fijan, aquí no aceptar la venta del producto, no aceptar el producto de proveedor porque es un producto que no se rota, entonces se tiene ahí que revisar con proveedores cuando nos está rotando qué está pasando. Ahora, vamos a un contar. En este caso, en el contar, nada más puedes contar datos numéricos. Si yo agarro estos textos, le doy aquí, me los marca como 0, por lo tanto, yo tengo que revisar precisamente con datos numéricos. Aquí en este caso puedo hacer un conteo de las ventas también. Son 16. En el caso de Contara, igual, Contara sí me ayuda para contar los textos. En este caso, yo voy a utilizar este que viene aquí para que me cuente el checklist. Si se fijan, son 16, son completos. Y voy a utilizar uno que se llama Contar sí. Contar.sí. Y aquí el rango va a ser el mismo donde tenía mis casillas de check, contar, y el criterio le vamos a poner verdadero
para que nada más me cuente las celdas que yo esté activando, desactivando de mi checklist. Entonces, por ejemplo, ahí está ya, aquí lo que es la fecha de hoy, ponemos hoy y ahora, aquí le ponemos ahora, que esa nos va a indicar la fecha junto con lo que sería el tiempo donde se registró la información, que aquí son las 4 de la tarde. Ahora, ya tenemos estas fórmulas. Lo que vamos a hacer es, básicamente estamos replicando este ejercicio que tenemos acá. Voy a agarrar toda esta réplica, lo vamos a poner en T2. T2, aquí está. Y si se fijan, aquí las fórmulas las vamos a revisar, que es el contar sí, que ya tenemos acá con un valor verdadero, entre el contara del total de las casillas checadas, que nos da este 63%. Al final nos puede dar como en decimales, es nada más cambiarlo aquí a porcentaje, para que nos dé directamente porcentaje. En este caso podemos hacer lo mismo para lo contrario, para el falso, que son las casillas que no están seleccionadas. Y luego aquí en este caso la meta se hace una programación de contar puntos y verdadero, y luego le ponemos la concatenación del contara de las casillas totales y nos genera precisamente este 10/16, que nos ayuda precisamente a hacer un reporte. Aquí vamos a desactivar las líneas de cuadrícula y de aquí vamos a darle un poquito más de formato. Aquí le vamos a poner las líneas, le vamos a abrir y vamos a agregar este grafiquito. Este grafiquito, seleccionamos esta celda y esta celda con control. Nos vamos a insertar y en insertar vamos a seleccionar uno que se llama de anillos y ahí está el grafiquito. Vamos a quitar título, vamos a quitar estos textos y aquí le vamos a dar un poquito más de formato. Vamos a seleccionar precisamente aquí el dar formato de serie. En el dar formato de serie vamos a reducir el círculo del anillo para que se vea un poquito más grande. Aquí vamos a ver la sección, vamos a ampliar la sección del anillo un poquito. El ángulo de la sección, pues en 0, en 3. Eso es para colocarlo en una posición específica, lo vamos a dejar en 0. Cuando nos vamos para el otro lado, le damos la posición de los puntos un poquito más cerca. Y obviamente cerramos también aquí el círculo. En el caso del relleno, le ponemos un relleno sólido. Aquí lo podemos poner lo que nos falta en rojo, en naranja. Y en el caso del otro, lo podemos poner en verde para cambiarlo. Líneas, pues podemos ponerle líneas sólidas en ambos casos. Y en este otro caso, tenemos ya nuestro gráfico. Aquí en la línea, sin línea, para que no nos dé la línea del gráfico, nada más para que lo veamos de esta manera. Y aquí vamos a agregar un cuadro de texto. Aquí está. Entonces, cuadrito de texto. Ese cuadrito de texto le vamos a poner aquí un igual y vamos a seleccionar la celda del porcentaje de avance. Damos un enter, ahí aparece, centramos. Luego podemos maximizar un poquito el texto para que lo logremos ver en nuestro gráfico. Y así cada vez que nosotros seleccionemos, pues vamos a tener un porcentaje de avance ahí que está dándose en nuestro listado. Dentro de lo que estábamos viendo, pues ya tenemos un reporte muy similar. Y nada más por los colores que ahí son diferentitos, pero prácticamente es el mismo informe de seguimiento. Ahora, otra cosa que nosotros vamos a revisar es precisamente el tema de los filtros. En este caso, los filtros lo que siempre nos conviene es dejarlos desde arriba. Si se fijan aquí me los dejó pues ya seleccionados. Entonces, cuando yo estoy analizando esta parte, aquí ya no me lo permite porque es una tabla. Me voy a llevar toda esta información, la voy a copiar. Todavía me falta una celda que estoy viendo, la de la validación del nombre. Entonces aquí para lo del conteo, entonces hago esto, selecciono otra vez aquí, doy enter y me dice corregir nombre. Entonces aquí estamos viendo que con el largo pues, yo puedo corregir, saber cuáles necesitan corregir nombre si están menores de 10. Como este es sur, no necesitaría corrección, pero te da una ayuda muy rápida.
para saber si se requiriera alguna corrección del nombre. Entonces, es otra forma. Mira, les comentaba, voy a copiar los datos, nueva, la pego, pero la voy a pegar por pegada especial, corrijo esta información de la fecha, ahí está, este de verdadero, le pongo la casillita, y bueno, de ahí yo voy a aplicar filtros. Entonces, estos filtros que yo voy a aplicar me van a ayudar para hacer filtros rápidos. Tenemos filtros. Aquí podemos filtrar por color, podemos filtrar por texto, o podemos filtrar por igual, comienza o contiene. Por ejemplo, aquí contiene. Ponemos abril y me filtró todo lo de abril. Al final de cuentas, los filtros nos ayudan para hacer más rápido la revisión de la información. En este caso, si tú quieres aplicar más de un filtro, te vas aquí a orden personalizado. Okay. Okay. Más bien si tú quieres ordenar los datos y quieres ordenar más de una columna, entonces te vienes aquí, continuar con la selección actual o ampliar selección, le dices ampliar selección para que te seleccione todo. Y aquí tú le vas a poner qué filtros quieres, si los quieres por tiendas, perdón, el ordenamiento, si lo quieres por tiendas ordenadas, y luego por categorías, luego agregamos otro nivel, donde tú lo puedes ordenar por fecha, le das OK, y ya te hizo el orden. Si te fijas aquí los meses los puso de acuerdo al orden de las tiendas, aquí se ve muy bien, y de acuerdo a las categorías. Después vino el tema precisamente de las fechas, que es este que tenemos aquí, y así terminamos todo lo que es el ordenamiento y el filtrado de la información. Entonces, eso ayuda bastante pues para cuando tienes muchas bases de datos, ¿no? Entonces, de aquí lo que nosotros pudimos observar, trabajar en la unidad 2, fueron las funciones básicas, vimos suma, promedio, máximo y mínimo, vimos contar sí, contará o contar puntos sí, vimos el sí y o, vimos el concatenar izquierda, derecha, largo, y vimos el hoy, ahora y el mes. Entonces, básicamente este es nuestro mapa mental de las actividades que realizamos.